¿Qué tal, colegas? ¿Cómo estamos? ¿Qué dicen en este día que nos están sintonizando, viendo, tal vez escuchando? Espero que estén cumpliendo con sus labores de manera cabal, con mucha responsabilidad, pero también con mucha alegría. Este es su podcast Diálogos de Prevención. Por fin logramos arrancar. Daniel, maestro Daniel, ¿cómo estás esta mañana para retomar las actividades de Diálogos de Prevención? Pues feliz, contento, motivado porque estamos retomando esta dinámica. La verdad es que es algo que disfruto hablar de este tema, tú sabes que es algo que me gusta mucho. Y compartir esta información, ahora sí que con nuestros colegas es algo muy padre para mí. Claro, debe ser no solamente la experiencia de retomar los micrófonos, que verdaderamente es mágico, yo me siento como niño con juguete nuevo, pero también el tema de culturizar y extender la información que en algún momento por preparación, por exigencia, por necesidad llegas o llegamos a adquirir. Dicen que la información o el conocimiento es poder, pero también es responsabilidad, ¿no? Entonces creo que este medio es una excelente forma de difundir de manera amigable conceptos, definiciones e innovación en el asunto de la prevención de riesgos y enfermedades y todo el tema de lo que corresponde a lo laboral y la salud ocupacional, ¿no? Hoy traemos un tema muy interesante que cuando te decíamos, te preguntaba yo, ¿cómo arrancamos este nuevo esfuerzo, esta segunda etapa de diálogos de prevención? Tú me pusiste en la mesa un tópico que me parece sumamente interesante porque no solo a nivel doméstico, sino también laboral, sobre todo laboral, ¿no? Pero es que cuando la gente lo escuche, de verdad, gente, cuando empiecen a escuchar el tema que nos trae el maestro Daniel, que ahora es doctorante, permítanme decirles, es doctorante, y de ahí surgió el tema, ahorita nos platicarás. Sí, de ahí surge. Me volví loco porque dije, caray, estos síntomas, estas características, pues las tengo en mi hogar y yo sin darme cuenta, ¿no? Entonces, bueno, pues no me quiero entretener más, por favor. Síndrome del edificio enfermo. Sí, Primero preguntarte, maestro, ¿cómo llegó a ti este tema? Daniel, ¿cómo llegó a ti el tema? Porque entiendo que es una problemática desarrollada en España. Sin embargo, pues en México se habla muy poco de ello, o nulo, no se habla nada. Sí, principalmente se ha hablado de este tema en Europa. España ha levantado la mano como en muchos temas con su Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, que desarrollan una cantidad de información, de guías, de publicaciones, la verdad, abismal. O sea, ellos comparten muchísima información y tienen departamentos de investigación. Entonces ellos han levantado la mano ya desde hace algunos años. Es importante mencionar que el tema no es un tema de nueva creación. Es un tema que ya tiene algunos años desarrollándose en el viejo continente y del que algunas veces se ha hablado aquí en México. Sí. ¿Sale? Se ha hablado, en ocasiones he visto que hay algunos medios de comunicación que han hecho algunas notas de este tema. Algunos estudiantes de maestrías han tomado este tema en algunas de sus tesis, Sí. por ejemplo, pero han sido algunos esfuerzos Aislados. Sí, no frecuentes. Sí. Y es por eso que nos atrevemos a decir que no es muy hablado este tema en nuestro país. ¿Cómo llega a mí este tema? Bueno, pues principalmente llega por una tarea que nos solicita un profesor en el doctorado, investigar acerca de este tema. Sí. Nos parece al grupo muy interesante. No lo habíamos, por lo mismo de que no era muy comentado aquí, la verdad no lo habíamos escuchado antes algunos. Sí. Y nos llama la atención porque es un concepto que, como comentabas al principio, pues lo tenemos a veces hasta en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestras oficinas. Y al no darle esta visualización, pues tendemos a omitir algunos de los factores que lo pueden provocar. Y esto nos da una serie de síntomas que hacen que las personas nos sintamos a veces hasta enfermos. Sí. Y que no sepamos de dónde viene. Uh-huh. Pero en realidad, por eso se le llama el síndrome del edificio enfermo. No es que el edificio esté enfermo, enfermas las personas, ¿no? Sí. Sin embargo, cuando cierto número de personas llega a presentar síntomas, se le denomina el síndrome del edificio enfermo. Sí. De ahí viene el tema y actualmente estamos con el equipo del doctorado. Ya presentamos una publicación del tema. Ojalá nos puedas compartir dónde, para sí, que la gente que nos está escuchando, viendo, pueda acceder a ello. Sí, es una revista científica en la que lo publicamos.
Ahorita se me... No pasa nada. No Si no lo recuerdo recuerdas, nos dices y lo ponemos el en un nombre. comentario Sí, abajo del post del capítulo. Y el tema ya fue presentado también en un evento que hace esta revista, Sí. donde se reúnen varios ponentes a comentar de las publicaciones Sí. que se realizan ahí. Y pues lo que estamos buscando es darle un poquito de relevancia al tema, hacerlo más latino, Correcto. ¿sale? Porque Sí. originalmente es un tema que se está trabajando. De hecho, en Europa el Instituto de Seguridad y Higiene en el Trabajo ya hizo hasta una guía de evaluación. Pero en México no tenemos algo aterrizado a nuestro país, ¿no? Sí. Me atrevería a decir, creo que tampoco en Latinoamérica. Entonces lo que queremos hacer es traer el tema más a México, a darle más relevancia y llegar a lo mejor hasta hacer una guía mexicana. Sí. Una guía de evaluación y de buenas prácticas. Fíjate que ahorita justamente que tú estabas hablando de cómo Europa nos lleva paso por delante en ese sentido, que no me gustaría que lo tomáramos como si lleváramos una competencia, ¿no? O un timing, un score de tiempo, un cronómetro cada continente con qué está haciendo o no con respecto a la prevención. Pero sí tener como parámetro que, bueno, ellos iniciaron a hacer protección civil antes que Latinoamérica, ¿no? Tanto así que nosotros gracias aparte de los trabajos que ellos hicieron en base a manuales, procedimientos, reglas de protección civil, pues nosotros tratamos de tomar algo de ahí y empezamos con algunos esfuerzos. 1986, por ejemplo, ¿no? Pues la verdad es que ellos invierten mucho en esto, en investigación. Sí. Se han dado cuenta que, además, recuerda que la Unión Europea son varios países. Sí. Y hay más países... Más presupuesto. Con presupuesto, ¿no? Y tienen esa fortaleza de compartir información, compartir directrices. Sí. Y eso pues les ayuda mucho. Efectivamente no es una competencia. Cuando hablamos de avances en temas de seguridad, generalmente todos los que desarrollan algo siempre están dispuestos a compartirlo. O sea algo que se desarrolla en América Latina, sí. Por ejemplo, Chile, tú sabes. Sí, que pues Perú. ¿No? México mismo también ha tenido muchos aciertos en la materia. Sí. Y pues siempre se busca compartir. Incluso aquí Estados Unidos también es uno de los países que desarrolla bastante normativa. Y generalmente se comparte, ¿no? Sí, yo puntualmente a eso quería llegar. Que quizás ese iniciar antes le ha permitido llegar a otros temas de un nivel de análisis mucho mayor que lo que podría significar un fenómeno natural, un fenómeno antrópico o antropológico, como los básicos que conocemos en la clasificación que hemos mencionado durante mucho tiempo, ¿no? En el tema de la prevención de riesgos. Pero puntualmente en el tema del síndrome del edificio enfermo, yo me pregunto cómo los responsables de la prevención de seguridad y salud en el trabajo en nuestro país tendrían que bajar ese balón. Se me ocurre que un medio podría ser el ir tomando un fragmento de lo que propone el documento que se escribe en Barcelona, España, que a lo mejor hasta lo podemos, no sé, no me quiero adelantar, compartir. No sé si sea público el documento del cual estamos... Sí, es de libre... es de dominio público. Sí, de dominio bueno, público. pues hay que poner el link. Está muy interesante. Es un artículo de 144 hojas, bastante choncho, que habla de definiciones, síntomas y más, ¿no? Lo pongo en la mesa porque yo me pongo en los zapatos de la gente que está administrando dentro de una organización, ¿no? Que quede claro, nosotros como proveedores lo vemos quizás desde otra perspectiva. Pero, ¿cómo bajar ese balón, no? Se me ocurre por la normativa, el impacto a la salud, ejemplo, el riesgo psicosocial, que está ahorita de moda. En el pasado marzo, ves que se vino otra oleada de la entrada en vigor de esta norma, de la norma 35, el riesgo psicosocial, perdón, 36 ergonómico, aspectos de iluminación, aspecto de los contaminantes en el ambiente. O sea, tantas normativas que yo escucho y leo el artículo del síndrome del edificio enfermo, que ahorita vamos a hablar más a detalle de ello,
y digo, esto podemos tomarlo en tal norma, esto lo podríamos aterrizar en tal normativa, esto lo podríamos prevenir de tal manera con tal artículo o ítem de tal normativa, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Cómo tendríamos que tomarlo los mexicanos para poder aterrizar el tópico y pues sacarle provecho? Primero, a lo mejor definir, ¿no? ¿Qué es el síndrome? Sí. Siempre conceptualizar ayuda a que puedas tú plantearlo de manera que sea un poco más atractivo, ¿no? A empezar, el hablar de ello como un concepto ya le da otra forma, porque lo de los factores, eso no es algo nuevo. O sea, que la ventilación, que la iluminación, que el ruido. O sea, eso no son temas nuevos. De hecho, para la gente que acostumbra a escucharnos, esos son temas muy comunes. Sí. Sin embargo, el tema de definir el síndrome del edificio enfermo como algo que es un conjunto de características y que trae ciertas consecuencias, ahí ya le da otro sentido. Uh-huh. Entonces, esto nos ayuda a que podamos hablarlo y darle una interpretación, compartirlo con un público y decirles, mira, esto es el síndrome del edificio enfermo. O sea, ya no es la norma 25, sí, la norma 11, la norma 15. Entiendo, sí. De ventilación no tenemos norma hoy en día. De hecho, No. eso es uno de los desafíos. Pero bueno, tenemos la norma 1, que habla un poquito del tema de ventilación. Uh-huh. A lo mejor la norma 10, que habla de contaminantes. Pero bueno, entre los desafíos que hemos encontrado, es uno de ellos que de hecho también uno de los profesores, que es doctor, está haciendo una investigación del tema. El doctor Carlos está haciendo una investigación del tema de ventilación, uh-huh, de la normativa que tenemos en el país que habla de esto. En el caso nuestro, digo, no es por estar haciendo promoción del trabajo que estamos haciendo, pero va relacionado con tu pregunta. Primero lo que hicimos fue hablar de qué es el síndrome, ¿sale? ¿Qué es el síndrome del edificio enfermo? El ver qué tanto se ha hablado en México, ¿sale? Ponerlo en el contexto de nuestro país. Y la segunda etapa está en ver qué normativa tenemos en nuestro país que está directamente relacionada con los factores del síndrome del edificio enfermo. Entonces, de esa manera ya estamos aterrizando a ver qué es lo que tenemos hoy en día en nuestro país que está directamente relacionado. Pero te das cuenta de que la normativa, si bien no se menciona este concepto, tampoco abarca en su totalidad el tema. Sí. Entonces ahí es donde entra una gestión, donde entra una labor de hacer una guía de todos estos criterios normativos, poderlos aterrizar y hacerlos ya, digamos, digeribles, sencillos, para que una organización, cual sea, diga, caray, así que esto es el síndrome del edificio enfermo. Yo tengo... Estos síntomas, un ejemplo, ¿no? Sí. En mis oficinas, que son unas oficinas de contabilidad, fíjate, ¿eh? Sí. O sea, donde a lo mejor difícilmente he recibido una inspección. Digo, no digo que no se inspeccionen, lo que digo es que de acuerdo a la experiencia... Sí. Este tipo de oficinas no reciben muchas inspecciones. Aplicada a seguridad, ¿no? Y salud. Seguridad y salud en el trabajo. Sí. Qué bueno que haces. Sí, la acotación. La acotación. Hablando de una inspección de medidas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces dice, caray, no, pues no hemos recibido nunca una inspección. Tampoco tenemos muchos riesgos porque somos una oficina. Entonces, todo bien. Sí. Todo chido. Todo en orden. Ajá. Pero resulta que se están con los ojos irritados, soñolientos, que traen fatiga, que traen escurrimiento nasal, les pica la nariz, mareos, náuseas, y a cada rato están causando bajas por una gripita, uh-huh, y se van por su incapacidad, uh-huh, y resulta que a los que tienen eczemas o sinusitis se les agravan los síntomas, uh-huh, pero ellos no lo saben. ¿Por qué? Fíjate, y eso es lo interesante de este tema. Sí. Que esos síntomas los atribuimos al ambiente, a que el compañero venía enfermo y ya me contagió y dice, ya me contagiaste. Uh-huh. O ya trajo ya nos contagió a todos. Sí.
Y generalmente, como no se ha hablado del tema, lo atribuimos a otros factores. Sí. Sin embargo, puede ser que la causante sea la oficina. Sí. Aquí hablar de la oficina y vuelvo al tema del hogar, ¿eh? Por ahí váyanlas cachando el tema del hogar, porque es importante hablar de la situación laboral, pero nunca vamos a dejar de lado la situación de hogar. ¿Estarás de acuerdo, Daniel? Sí. A ver, hay un reto para las zonas costeras. Digo, no me voy a meter en detalles con respecto a lo que sucedió en el mes de octubre con Otis, ¿no? Pero sí creo que es importante traerlo a la mesa porque por una parte hablar de ventilación desde el aspecto del edificio enfermo es, bueno, tener grandes ductos o grandes ventanales o ventanas lo suficientemente amplias y direccionadas correctamente para que el flujo de aire favorezca. Me estoy metiendo en un tema que no soy experto ni soy técnico, pero mi razonamiento a lo que hemos dialogado y he leído, lo poco que he leído, por ahí va, ¿no? Entonces, fíjate qué reto tan interesante se le pone enfrente a los investigadores, porque, bueno, por un lado la ventilación, pero por otro, pues el tema del riesgo del fenómeno hidrometeorológico, ¿no? Como lo es un huracán. Ahorita mismo en Acapulco, Guerrero, el tener grandes ventanales se volvió una amenaza, ¿no? Sí. Entonces, híjole, otro reto más a analizar. Sí, bueno, eso es una particularidad, por lo que tuvimos ahorita por el tema del huracán y bueno, la realidad es que muchas construcciones fueron diseñadas para tener corrientes de aire y que el hogar fuera más fresco, ¿no? Sí. Más que se disfrutara. Evidentemente, cuando tenemos este huracán nunca antes visto, pues eso en lugar de que fuera agradable ahorita, pues ayudó a que Sí. las consecuencias fueran mayores, ¿no? Ahí habrá que ver qué tipo de construcción se va a realizar ahora, qué tipo de Los dispositivos ventanas, de sí. seguridad y todo eso. Sí, sí, claro. Ahora, este tema sí tiene que ver también con el hogar y tiene que ver, te puedo poner un ejemplo de cómo se ha visto afectado también por el huracán. Sí. Pero antes me voy a ir un poquito más atrás. Vamos. Cuando este tema empieza a tomar relevancia otra vez, porque te repito que no es nuevo, fue cuando viene el COVID. Cuando viene COVID, entonces decimos, caray, yo tengo aquí un inmueble sin ventilación. ¿Y cómo voy a laborar? Si está el tema del COVID y si alguien tose aquí, y entonces a qué distancia viaja el virus, y cuánto tiempo permanece en el aire, y qué calidad del aire debo de tener. Y porcentaje de oxígeno y todo eso. Antes no le poníamos importancia a la calidad del aire. No, en definitiva. No era algo que estuviera analizándose todo el tiempo. Digo, a lo mejor habrá quien diga, no, nosotros sí, porque es importante para mi proceso en mi empresa y ya lo venimos monitoreando desde hace años. Sí puede ser, yo no digo que no. Pero estamos generalizando ahorita. Claro. Y la mayoría de las organizaciones, y en casa ni se diga, no estábamos evaluando la calidad del aire. Entonces empieza a ser relevante este tema y ahí es donde como que muchos dicen, ¿de dónde nos agarramos, no? Sí. No hay tampoco una normativa que le pegue a ese tema directamente. Y empieza otra vez este tipo de conceptos, como el síndrome del edificio enfermo, a tomar relevancia. Sí. Porque uno de los principales factores y características, por ejemplo, una de las principales características de un edificio enfermo es que no tienen ventilación natural. Sí. ¿Sale? Generalmente es una ventilación forzada. Y muchas veces no tienen ni siquiera ventanas. Y esos eran casualmente los lugares donde no podías trabajar con COVID. Donde no había ventilación. Sí. Y empiezan a surgir también otros dispositivos como filtros de aire y empezamos a querer evaluar la calidad del aire. Y entonces empieza a tomar relevancia el tema otra vez. Sí. Y te quiero poner un ejemplo bien simple de algo que ya es vivencia mía. Sí. Que ya me pasó. Sí. Yo tuve una temporada donde me enfermaba todo el tiempo de escurrimiento nasal. Tosía incluso. Y me enfermaba. Y resulta ser que con la familia nos habíamos mudado a una casa que
que tú recordarás, ¿no? Hace como 5 años. Sí. Nos mudamos a una casa que ya tenía algunos años. Era Sí. bonita, pero ya tenía algunos años. Y esa casa guardaba mucha humedad. Ujú. Entonces, además yo tenía un aire acondicionado que también era viejo porque ya estaba ahí cuando llegamos y que yo no sé si se le dio mantenimiento. O sea, yo te estoy hablando de esto que ya tiene sus años. Sí. ¿No? Pero yo me enfermaba y no me estaba bien una semana y 2 mal. Y luego otra vez bien y 2 semanas mal otra vez. Pero no presentaba fiebre, no presentaba otros síntomas. Entonces, pues nuestro papá dice, caray, pues, ¿sabes qué? Lo tuyo no creo que sea un tema de enfermedad. A mí se me hace que es tu habitación. Y yo me acuerdo que hasta le dije, ¿cómo vas a creer? Dice, vas a ver que es tu habitación. Entonces, ¿qué fue lo que hizo él? Llevó carbón activado, lo metió el carbón activado y además metió un recipiente, no voy a decir marca porque ni me acuerdo bien, pero tampoco para no decir, pero es un recipiente que trae unas bolitas como de gel y que absorben la humedad. Sí. Tú lo pones y al final el bote queda lleno de líquido. agua. Sí. Lleno de líquido, ¿no? Entonces él puso eso y como a los 3 días ya estaba el bote, pero al topeteado. borde. Topeteado de agua y luego me lo cambia y pone otro. Y ya ese pues ya no se llena, ¿no? Ya como que queda a la mitad. Santo remedio. Santo remedio. No me bueno, sí me he vuelto a enfermar, ¿no? Pero no por esa causa. De hecho, desaparecieron los síntomas. Sí. Entonces, yo es un ejemplo que puedo hablar de este tema porque yo ya en carne propia ya lo viviste. viví. Y yo no sabía lo que era el síndrome del edificio enfermo. Te estoy hablando de que eso fue hace unos, ¿qué serán? 10 años, 12 años. Entonces yo no sabía lo que era nunca había escuchado de esto, pero cuando yo lo veo, digo, caray, esto es el lo que yo viví del edificio enfermo. Y te voy a otro rapidito. Mi esposa ya regresó a su oficina después del huracán Otis. Sí. Y hay tareas de mantenimiento, de remodelación. Claro, naturalmente. Y resulta ser pues que entró en muchas propiedades. Ojo con esto. Digo, gente de Acapulco, o quien tenga una situación similar. Entró lodo, entró tierra, ¿sale? Sí. Entró pues ahora sí que contaminantes. Sí, contaminantes en general. Y aunque buscamos hacer una limpieza en muchos de los hogares y oficinas, edificios de trabajo, permanecen todavía algunos contaminantes. Entonces, en el caso de ella me dice que está en su oficina y que hasta se pone cubrebocas. Porque en el tema de la remodelación, de esto que lo otro, que todavía siguen, pues siente ella que es incómodo porque percibe los olores, que también son un factor. Sí. Fíjate, los olores. Sí. Los olores. Sí. Y percibe también pues el polvo, ¿no? El polvo. Daniel, esta condición de la que tú estás hablando, ejemplo, la humedad en el edificio, en la habitación, en la oficina, ¿corresponde a un peligro o a un riesgo? Pues mira, finalmente la condición que puede ocasionar un daño siempre es el peligro, ¿no? Sí. Ya cuando hablamos de riesgo es la magnitud. Entonces están relacionadas. Están relacionadas de alguna manera. Pero aquí el tema es que hay lugares donde ya la humedad, digamos, naturalmente, por las condiciones ambientales, es cierta humedad, ¿no? Sí. Y estábamos viendo un ejemplo ahorita no me acuerdo si fue, bueno, en China ha pasado, no quiero mentir qué país es, por ahí lo voy a buscar, donde era tanta la humedad que goteaba del techo. Y eso fue reciente. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Pues que tenemos que buscar mecanismos para controlarla. Sale como todo, hacer una gestión de los riesgos. Sí.
Ponerlo, obviamente, esto, hacerlo visible, así como el tema de la ventilación no era visible. ¿Te acuerdas? Claro. A nadie le importaba. No, no le importa Hoy a en nadie. día, claro que nos importa. Sí, es importante. Yo tengo un filtro EPA en mi habitación. Sí, Entonces, ahora nos importa. sí, Asimismo, hacerlo con otros factores como la iluminación, como el ruido, como el tema de la humedad. sí, Hacerlos visibles, y ahí es donde te digo que es un concepto interesante sí, porque ya lo pones sobre la mesa. Ya no es la norma. Ya no es la norma. Aquí la obligación, el cumplir una obligación ya queda en segundo plano. sí, Aquí ya es las consecuencias que yo estoy teniendo que con estos factores que me están afectando, y que si yo no actúo sobre ello, pues, ¿qué voy a tener? Ausentismo, baja productividad, y vamos a llegar a un tema que es una de las consecuencias, y lo podemos abordar, que son factores de riesgo, y lo comentaste hace rato, factores de riesgo psicosocial. ujú. ¿Sale? Sí se relaciona. Sí podemos llegar a ese tema. ¿Cómo podríamos, porque parece ser que estamos llegando casi al tiempo final para grabar, o sea, el último bloque de información, y me gustaría ir pautando qué características o qué condiciones debe encontrar un usuario, una persona, para entender que probablemente existe en su hábitat el padecimiento del edificio enfermo? Sí, mira, yo quisiera en primer lugar invitar a las personas a que, si les llama la atención este tema, hay una nota técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo. Lo pueden buscar como el síndrome del edificio enfermo, NTP. Así. Ok, Y inmediatamente les va a salir. Ahí te describe cuáles son las principales características, ¿no? Y además, si buscan como el síndrome del edificio enfermo, que comentabas tú de poner el enlace, igual lo podemos poner, de esta publicación, donde es una guía que elaboraron ellos para poder evaluarlo. ¿A qué voy con esto? Hay ciertas características principales, digo, me gustaría mencionarlas para de alguna manera que ya nuestros escuchas se queden con esta con algo, idea, un poquito ¿no? de sustancia, sí. Sí, claro. Los factores, el principal es la ventilación. ¿Sale? Que son lugares que no tienen ventanas, que tienen una ventilación forzada. El segundo es la iluminación. ¿Sale? La iluminación tiene que ver también, porque Ok. eso es importante mencionarlo, porque muchos piensan o se encasillan en que es nada más el tema de ventilación, que por el tema de la gripe y demás. No. Sí. También la iluminación, una iluminación deficiente o una iluminación excesiva, Ok. que te pueda causar reflexiones. El ruido, también el tema del ruido es importante, y eso está para analizar, digo que puede ser otro estudio, Sí. pero está para analizar el tema de que el ruido, el concepto de ruido es un sonido que a ti te molesta. Entonces, en muchas oficinas y lugares de trabajo a veces ponen música que del 70% de las personas le gusta 30 y al otro les incomoda. Ujú. Y la ponen alta, bueno, pues el otro 70 va a estar desconcentrado. Claro. O sea, digo, ese es otro tema para... Pero muy interesante. Pero muy interesante, Muy sí. interesante. Cuando hablamos de hay que anotarlo. Ahí un saludo a Luisillo en la producción, atrás de las cámaras. Luisillo, hay que anotar ese tema porque creo que a mucha gente le puede interesar. Sí da para hablar ese tema. De hecho, ya hay por ahí escuché un podcast muy bueno del MIT, que tienen muy buenos podcasts, donde hablan de las distracciones y ponen el ejemplo de programadores, que ellos muchas veces están haciendo el algoritmo mental para después transcribirlo a la computadora, y dice, y resulta que un sonido, una música o hasta que alguien te hable, los distrae. Dice, y en eso ellos ya perdieron a lo mejor 5 minutos de razonamiento que llevan, ¿no? Entonces, bueno, el tema de ruido, el tema de la construcción, fíjate, materiales de construcción y los elementos que tengamos en interiores, principalmente cuando hay textiles, Sí. alfombras, cortinas pesadas,
muebles como salas. Con tapicería muy colchones. afelpada o algo así. ¿A qué te suena eso? ¿No somos aquí los mexicanos muy de tener esos elementos? Claro que sí. Aquí somos muy de tener esos elementos, ¿no? Y fíjate también que en lugares donde muchas veces se busca el lujo, también se tiende a poner ese tipo de... Sí. Claro, entonces hay que poner mucha atención Sí. en un programa de mantenimiento y de limpieza que le estamos dando a eso. Entonces hablamos del tema de los textiles, ¿no? Por ejemplo, la humedad, no lo había comentado, pero también la humedad, que como lo he dicho, es cierto que a veces la humedad por naturaleza en la ubicación geográfica, el ambiente, el ecosistema te ofrece cierto porcentaje de humedad, ¿no? Naturalmente. Más las condiciones que uno propicie por la ignorancia, vamos a decirlo así. Sí. O por la falta de mantenimiento, la filtración. O porque simplemente antes no lo habíamos considerado. Valor. Entonces, ahí entra el hacerlo visible, que ahí vienen algunos parámetros recomendables. ¿Sale? Me voy con la temperatura. ¿A poco no a veces pasan nuestras oficinas? No me refiero nada más a las nuestras, porque sí pasa también aquí. Que algunos andan en sudadera y otros abanicándose por calor, ¿no? Por calor. Y la temperatura es la misma, ¿eh? Sí. Entonces, sí vale la pena buscar ese equilibrio donde yo tenga un ambiente agradable para todos y que a lo mejor no se vean afectados de alguna manera porque ya lo puse muy frío y ya a algunas personas ya les está afectando, ¿no? Entonces buscar un buen ambiente también térmico. También por lo mismo puede ser que sea muy caluroso, no nada más el frío, sino que sea muy caluroso, ¿no? Ahora, ¿a qué nos va a llevar todo este tipo de factores? Eso nos van a llevar a incomodidad. Claro. ¿Qué va a pasar? Que yo estoy haciendo mi trabajo y no me siento cómodo. Me siento... incómodo. Estresado, tenso. Y eso ya le estoy pegando a un tema que sí está más de moda. ¿Sale? Ahí, fíjate, cómo se amarra con un tema que sí está de moda. Sí. Factores de riesgo psicosociales. Que tampoco es nuevo. No. Ya lo veníamos hablando desde mucho antes que la norma existiera, pero que ahora toma mayor relevancia, como siempre. Un tema normativo, ya entra el tema legal. Y sobre todo la obligatoriedad, ¿no? Es la que le da si me van a sancionar o no. Las comillas ahí de atención. Claro, entonces el tema de factores de riesgo psicosocial está más de moda. Bueno, sí me puede pegar ahí, sí me puede pegar. Sí, la gente sí se me va a incomodar, sí se me va a estresar, sí va a perder productividad, sí se va a desconcentrar. Sí se va a desconcentrar. Entonces, finalmente, ahí hablamos... Sí, de cuidar a las personas es muy importante. Cuidar que estén bien. Sí. Y a lo mejor, vamos a decir, hay riesgos muy graves que te pueden matar tengas un accidente. Hay otros que a lo mejor no te matan, pero a la larga sí enfermedad de trabajo. Puedes tener una consecuencia, ¿no? Como una enfermedad laboral. Claro. Entonces, históricamente le hemos dado prioridad a ese tipo de accidentes que son más graves. Y que son más visibles. Porque a veces la enfermedad no la detectas. Es silenciosa. Claro. Entonces, la intención de esto es, y como han venido, no nada más este tema, sino yo creo que incluso nuestras autoridades están haciendo lo propio por darle mayor visibilidad al tema. Eso hay que decirlo también. Muy bien. Porque también las leyes están, las normas, las leyes están viendo cambios en esos temas. Pero que todos hagamos el esfuerzo, porque al final de nada sirve tampoco la ley o la norma si no hay práctica, ¿no? Así es. De hacer por reducir estos riesgos y que al final de cuentas a mi negocio le van a beneficiar. Yo como patrón me va a beneficiar porque voy a tener mejor productividad, voy a tener mejor ambiente de trabajo. Voy a ahorrar dinero porque no voy a tener ausentismo. Bajas, ¿no? Entonces, y evitar problemas, porque también a veces hay situaciones en las que por una de esas bajas yo ya me veo perjudicado en uno de mis procesos o en alguna entrega que tenía, yo qué sé. Sí. Entonces, finalmente es un tema de negocios también. Sí, que finalmente también, perdón la redundancia, tu comentario, hay que comprender, y lo hemos predicado, que hacer seguridad es hablar de negocio.
es hablar de economía, es hablar de finanzas. O sea, se resume todo en el impacto económico que llega a tener para la organización. Y obviamente mientras más golpes económicos va teniendo la organización en lugar de ingresos, pues se ve lastimadas las utilidades, ¿no? Y ahí podemos sacar otro tópico que estará muy interesante hablar de ello. Antes de ir cerrando, estimado Daniel, quiero aprovechar para decir qué productiva mañana estamos teniendo, qué buena conversación, ha fluido bastante bien, te lo agradezco bastante. Te quiero preguntar, imagínate, o más bien, ¿cómo podríamos aterrizar esta situación al teletrabajo? Esta normativa que es novedosa, que debemos interpretarla todavía a fondo, pero que bueno, nos pone en un punto medio en el análisis porque bueno, está laborando, pero está en el hogar, ¿no? Sí, bueno, la norma 37 de teletrabajo ya contempla una evaluación del lugar de trabajo. Sí. ¿Sale? Y Sí. algunos de los puntos, hablando por ejemplo del factor ergonómico, que si tienes, nada más por decir tópicos, ¿no? Digo, porque hablar de ese tema es otro capítulo. Uh-huh. Pero hablar de tópicos, sí te toca algunos, como puede ser, por ejemplo, el tema ergonómico, la silla, donde estás, o si tienes un espacio dedicado al trabajo, que esté alejado de riesgos, así lo menciona, donde no estés expuesto a riesgos, etcétera. Bueno, la norma ya lo contempla. Pero la invitación de hablando de este tópico, concepto en particular, es a que ahorita sí, utilicemos los criterios de las normas, pero que también nos metamos un poquito más allá. A ver lo que es el concepto, cómo me puede afectar en mi hogar, cómo me puede afectar en mi centro de trabajo, independientemente de las normas. Entiendo. Sale porque, aunque tenemos ya una normativa en nuestro país, que incluso algunos otros países no tienen, o sea, más robusta que otros países. Sí, incluso un identificador envidiable para muchos países. Sí, el identificador de normas es un sistema que muchos países, estoy seguro que envidiarían tener uno. Claro. Como el que tenemos aquí. Por poner un ejemplo, ¿no? Sí, sin duda. Que hay buena, ¿no? De la autoridad de la Secretaría del Trabajo hay que darle el crédito porque es un gran sistema. Un gran sistema. O sea, aún aunque tenemos ya normatividad y tal, a veces todavía hay algunos factores que no están dentro de la norma, o como las normas están generalizadas, digamos que no aplica exactamente igual en cierto lugar que en otro. Sí. Por las condiciones, por lo que quieras. O sea, sé que puede sonar un poquito polémico, pero sé que la gente que se dedica a esto sabe a lo que me refiero. No estoy diciendo que no se cumpla la norma. Sí. Ojo, la norma se debe de cumplir. Sí. Yo estoy diciendo ir más allá de la norma. Sí. Es lo que yo estoy invitando. Sí. Vayamos más allá de la norma. No nos encasillemos nada más en la norma. Si hay algo que no está en la norma, que no se ha considerado, no se ha contemplado, no lo habíamos visto antes. A lo mejor no había COVID y no habíamos visto lo de la importancia de la ventilación. A poner un ejemplo. Vayamos nosotros más allá y hagamos este análisis tomando en cuenta conceptos como este que abordan varios factores y que de alguna manera pueden perjudicar tanto mi centro de trabajo como pueden perjudicar mi hogar. Yo ya puse mi ejemplo. Sí. Y sin saber que existía esto, ¿no? Sí. Sí, yo ya puse mi ejemplo. Ya me pasó. Y en muchos hogares, estoy seguro que quien nos escuche le va a hacer clic y van a empezar a analizar aquí. Ay, aquí huele a algo. ¿No? A indagar, ¿no? Hacer la investigación propia de manera empírica si quieres, pero al final darle atención a ese aspecto. Ese es el objetivo de hablar de este tema. Ese fue el objetivo del por qué planteamos poner sobre la mesa este tema, que podamos crear conciencia. Finalmente esa es nuestra vocación como organización también, el dar información que pueda servir para hacer estrategia, ¿no? Sí. Y bueno, de alguna manera por eso estamos haciendo esto, porque queremos compartir este tipo de temas. Sí, en definitiva yo aplaudo la iniciativa que planteaste. Aplaudo también el que la gente
que nos escucha o nos ve pueda llegar a tener acceso a esta información y que sea un detonante para seguir investigando, ¿no? Claro. Finalmente, digo, nosotros hablamos con toda la responsabilidad del profesionalismo debido, pero no nos tomen como la única verdad o la ley definitiva, ¿no? O como el último argumento. Hay que ponernos a investigar, hay que construir un criterio, hay que dialogarlo, hay que platicarlo con gente que tenga experiencia en estos temas también. Pero sí, por favor, quisiera que fuéramos cerrando diciendo que esta es la abundancia. Esto va a haber en abundancia este tipo de temas que a lo mejor no recaen estrictamente en una normativa, sino en todas o en ninguna, pero que es un tema de provecho para hacer prevención, para hacer empresa, para hacer seguridad, desde la cultura para lo demás, ¿no? Para lo que resulte, ¿no? Sí. ¿Qué opinas al respecto? Sí, claro. Creo que en esta, vamos a decirlo, de reinicio de retomar actividades. El podcast, Sí. creo que vamos a buscar mucho este tipo de temas que pueden ser, a lo mejor, si no nuevo, pero que puede ser llamativo, ¿no? Sí, llamativo, interesante. Y comentarles que, pues, que se acerquen con nosotros y en algo podemos apoyar, ¿no? Si tienen dudas, si les llama la atención lo que hablamos, invitarlos, como ya lo hicimos, a que busquen esta información que está en internet y que es de dominio público. Pero también si requieren apoyo, pues que los podemos apoyar nosotros, ¿no? Claro. De alguna manera en este tema, digo, ya me estoy haciendo un comercial ahí, pero a nuestra organización, pero temas de iluminación, nosotros podemos apoyarles a ver en qué condiciones están. Lo mismo con las temperaturas, lo mismo con la humedad. El ruido. El ruido, podemos apoyarles a ver cómo está su establecimiento en esos temas, ¿no? Sí, claro que sí. Qué bueno que lo mencionas y si es cierto, no es comercial, pero si quieren, sí. Me gustaría ir cerrando, Daniel. Ya estamos abusando el tiempo de la gente. Este modelo de capítulo tratamos de hacer algunas diferencias con lo anterior que habíamos vivido. Y bueno, pues ¿cómo cerramos? Pues dando las gracias a las personas que nos escuchan. Esperando que podamos continuar frecuente y constantemente con este tema. Sí. Trayendo temas interesantes y suplicarles que nos comenten ahí en el espacio que tenemos de comentarios, qué les gustaría, a lo mejor, si hay algún tema que digan, oigan, me gustaría que platiquen de este tema, o me gustó este tema, a lo mejor una retroalimentación, ¿no? Sí. Pueden traer ese tipo de temas más, etcétera, pues eso es muy valioso, ¿no? Al final de cuentas, esto es para ustedes y lo hacemos con mucho gusto. Con mucho gusto, así es. Esto es para ustedes. Muy bien, vámonos despidiendo. Pues gente, agradecemos su atención, agradecemos el que se mantengan hasta acá. Si lo han visto por partes, si lo estás escuchando mientras vas conduciendo, en tu horario laboral, estás lavando los trastes, lo que estés realizando, hazlo con mucha alegría. No olvides hacer prevención. Y bueno, pues nos vemos en un siguiente capítulo. Cuídense mucho y hasta pronto. If you wanna go, I'm down. 'Cause darling, we'll make a bigger thing.